Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga muchísimo. Se ve hermosa la congregación en este día. Como decía nuestro hermano, un día primaveral, un día hermoso en que damos inicio, ¿cierto?, al mes de septiembre, un mes de celebración, un mes en que empiezan los brotes, hay más calorcito, hay más luz, como que la alegría empieza a invitarnos, ¿cierto?, a vivir, a estar más contentos. Pero para el pueblo protestante, el mes de septiembre tiene una significación especial. Ya nuestros hermanos que iniciaron el culto, que lo empezaron a dirigir, ya nos decían de qué se trataba, qué estamos conmemorando. Es un mes especial, es el mes de la Biblia. Y por ahí la hermana Majo también preguntaba, ¿qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la Biblia para cada uno de ustedes? Y es una pregunta bastante pertinente, es una pregunta bastante importante. ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué lugar tiene la Biblia en tu vida diaria, en tu meditación, en tu cultura, en la formación de tu forma de pensar, en tu cosmovisión? ¿Qué lugar tiene la Biblia? Y realmente es algo importante que lo meditemos. La Biblia la podemos describir de diferentes formas, pero básicamente la Biblia es una colección de libros reunidos en un tomo que tenemos el privilegio de poseer. Y hace bien la Iglesia cuando demanda de alguna forma que tengamos la Biblia así material, porque tenerla costó muchísimo. Como decía Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Estamos celebrando el mes de la Biblia porque fue en septiembre de 1500 y algo, no recuerdo bien exactamente el año, cuando por primera vez se edita una Biblia en castellano, o por segunda vez, antes hubo otro esfuerzo previo, pero la Biblia protestante se edita en el mes de septiembre, en un tiempo en que la iglesia dominante no permitía que existiesen traducciones alternativas. La Biblia que se usaba por la iglesia dominante era la Biblia en latín, en circunstancias que la Biblia se había escrito en griego. Y no se permitía que las otras, que hubiese esfuerzos de la cristiandad para que hubiesen traducciones alternativas, traducciones distintas. Y fueron muchos hombres pioneros y valientes que dijeron, no, para estudiar bien la palabra de Dios, si consideramos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que estudiarla, tenemos que ponerle atención, tenemos que darle el lugar en la vida que se merece. Y entonces dijeron, olvidémonos del latín y estudiemos griego, porque en ese idioma se escribió el Nuevo Testamento. Y estudiemos hebreo, porque en ese idioma se escribió el Antiguo Testamento. Y ahí empezó un esfuerzo mayúsculo a decir, queremos que el pueblo llano, el pueblo que no sabe leer, aprenda a leer la Biblia, pero traducida a la lengua vernácula, a la lengua que habla habitualmente, a la lengua que se usa en el mercado, a la lengua que se usa en la cocina, a la lengua que se usa en el living de la casa. Y ahí empezaron los esfuerzos de traducción. Y eso, hermanos, abrió un mundo para la evangelización y para que corra la palabra de Dios con libertad. Y eso es lo que estamos celebrando. Y es por eso que yo quiero en esta mañana meditar brevemente en un pasaje de la Biblia. Como dije recién, la Biblia es una colección de libros, y libros de diferente naturaleza. Tenemos poesía, tenemos legislación, tenemos historia, pero también tenemos cartas personales, escritas de una persona a otra persona, que fueron inspiradas por Dios y que hoy nos vamos a detener en una carta muy importante, quizás la última que escribió el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta de Timoteo, vamos a ver algunos versículos del capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 hasta el 17. Y vamos a ir poniendo atención a algunos verbos relevantes para que podamos ir sacando la sustancia de la palabra. Si lo tienen, les pediría que se pusieran de pie los que pueden ponerse de pie.
los que están muy cansados o tienen alguna dolencia pueden permanecer sentados. Vamos a leer entonces 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Voy a leer la versión Reina Valera de 1960. Dice así la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos un ratito, hermano. Señor, Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder leer libremente esta porción de tu palabra. Permite, Señor, que en el día de hoy tú puedas usarme para hablar con claridad, dar el sentido, Señor, que la iglesia necesita escuchar hoy. Porque tu palabra, Señor, es la principal necesidad de nuestra vida. Sin ella, Señor, vamos a ir de un lugar a otro, no tenemos orientación, pero eres tú, Señor, quien nos da luz, quien nos da vida, quien nos alimenta a través de la palabra. Amén. Señor, bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tome asiento, por favor, hermano. Como decía hace un rato atrás, esta es una porción de la Escritura que consta de una carta, como si usted escribiera una carta. ¿Ha escrito alguna vez cartas? ¿Cierto? En la adolescencia uno escribe hartas cartas, después ya como que se le olvida. Pero en este tiempo, en el siglo I de nuestra era, era el medio de comunicación más común. Y vemos que es una carta súper relevante, porque Pablo ya está viejo. El apóstol Pablo ha trabajado más que todos los otros apóstoles, ha llenado toda la cuenca del Mediterráneo de la palabra de Dios, ha sembrado muchas iglesias y ve que él está encarcelado en estos momentos. Encarcelado como enemigo del imperio. En cualquier momento él podía ser muerto, ser ajusticiado. Y se encuentra con que el panorama de las iglesias está amenazado. Hay falsos maestros, hay desórdenes en las iglesias que él ha escrito, que él ha fundado. Hay personas que no han entendido bien su mensaje y lo están distorsionando, lo están calumniando. Y de pronto él se siente que sus colaboradores cercanos también lo están abandonando. Entonces es un panorama un poco desalentador. Y él le escribe esta carta a Timoteo, que era uno de sus colaboradores más cercanos, un verdadero hijo en la fe, y le da ciertas instrucciones, le va diciendo ciertas cosas que él tiene que hacer. Es como si de repente usted se sintiera que la muerte está próxima y usted tiene una preocupación por sus seres queridos y por la obra que usted ha hecho durante toda su vida y empieza a dictar instrucciones. Y dentro de esas instrucciones hay una que sobresale. Una que sobresale y es sobre la cual me quiero dirigir, y por eso yo creo que cuando hablamos de este pasaje y de estas palabras, hablamos de un legado. Pablo está dando un legado acá a su hijo en la fe. Le dice, antes del pasaje que acabamos de leer, se ha puesto a enumerar la conducta de los hombres, ¿cierto?, en los últimos tiempos. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Uno dice, bueno, uno ve las noticias y lo ve esto a diario, pero parece que esto es de siempre. Pareciera que el mundo siempre ha sido perverso, siempre ha sido malo, no solo cuando uno prende la
la radio y la tele ahora. Pero lo que es más preocupante está en el versículo 5 que dice que tendrán apariencia de piedad. O sea, dentro de la misma iglesia, dentro de las mismas congregaciones cristianas, tú puedes encontrar a esta gente. Bien dice el dicho, vemos caras y no corazones. ¿Cierto? Es fácil endulzar nuestras voces y cantar entonados y perfumarnos y vestirnos, ¿cierto? Y dar una apariencia de que somos buenas personas, buenos cristianos. Pero Pablo dice que en los postreros días van a abundar este tipo de personas. Entonces, es como, wow, preocupante, ¿cierto? Pero como dice por ahí un poeta, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. No le podemos hacer nada a la verdad es la verdad. Y Pablo está haciendo una descripción. ¿Y qué podemos hacer con ella? Bueno, aceptarla. Pero hay un contraste hermoso. En el versículo 14, Pablo dice, pero, hay un pero. Tú, Timoteo, tú, hijo mío en la fe, no sigues esta corriente. No eres de estos que aparentan la piedad y que por dentro están llenos de maldad, están llenos de porquería, están llenos de pecado, llenos de avaricia, llenos de falsedad. Tú no eres de eso. Tú has seguido mi conducta. Tú has seguido mi ejemplo, mi fe, mi perseverancia, mi propósito en la vida. Tú has servido a Dios con sinceridad. Servir a Dios con sinceridad no significa que en algún momento uno no haya tenido un tropiezo, uno no haya hecho algo malo. El tema es que cuando uno se arrepiente y vuelve al Señor, Dios te perdona y te restaura. ¿Cierto? Y el versículo 14 dice, Pablo lo insta a seguir en esta senda de ese contraste. Le dice, pero tú persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Me gusta mucho esto de la persistencia, pero tú persistes. ¿Qué es persistir? ¿Qué es persistir? Perseverar. Cuando hablamos de persistencia, hablamos de constancia, ¿cierto? Hablamos de constancia, hablamos de que dedicamos tiempo, de que dedicamos esfuerzos a entender y a comprender y profundizar nuestra fe. No es algo que no valoramos. Cuando persistimos en algo, cuando dedicamos nuestros esfuerzos a algo, es porque lo consideramos valioso, porque lo consideramos atendible, porque lo consideramos que nos aporta a nuestra vida. No es algo que desechemos, ¿cierto? Por eso Pablo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, y aquí me gusta mucho esta frase, y te persuadiste. Porque apela a un ejercicio, un esfuerzo del intelecto. ¿Tú te has persuadido de la verdad del Evangelio? Les pregunto, ¿se han persuadido de que lo que estamos haciendo es parte de la obra de Dios? ¿De lo que Dios está haciendo en el mundo? ¿Cuál es el lugar que tiene la Biblia en tu vida? El mensaje. ¿Tú realmente te has dado cuenta el significado de la resurrección, por ejemplo? Que la resurrección aconteció en el tiempo y en el espacio, es un hecho histórico. ¿Lo has comprendido? Lo pregunto, porque la semana pasada el pastor dijo una cosa. ¿Cuándo hablamos de Cristo? ¿Cuándo hablamos de Jesús y cuándo hablamos de Cristo? ¿Cuándo se transforma en Cristo? ¿Qué lo hace el Cristo? La resurrección. Pero la iglesia no lo dijo abiertamente, lo dijeron pocos. Lo dijeron pocos. Hermanos, y la verdad que me preocupó, porque sin resurrección nuestra fe es vana. Si no entendemos
que Cristo dio su vida, pero no hubiese sacado nada con dar su vida si es que el Padre no lo resucita. Porque después de la resurrección viene el advenimiento del Espíritu Santo como don a la iglesia que habita en cada uno de nosotros. Ahí empieza ahí empieza el fin de los tiempos finales, con el derramamiento del Espíritu después de la resurrección. Sin muerte no hay resurrección, pero sin resurrección no hay salvación. Entonces, ¿nos hemos persuadido de estas cosas? ¿Realmente las hemos entendido? Y eso es importante, hermano, porque podemos venir acá y cumplir una tradición, cumplir una religión, religiosamente, pero ¿dónde está nuestro entendimiento de estos acontecimientos? ¿Realmente creemos que sucedieron? ¿O que es religión? ¿Es fe? No. Esto es mucho más. Cuando el Señor aparta a un pueblo y le entrega su palabra, quiere que ocupe su mente. ¿Qué le dice a Josué, uno de los primeros líderes? Le entrega la ley y le dice que de día y de noche meditarás en ella. Meditarás. Es decir, la vas a interrogar, la vas a estudiar, vas a tratar de aplicarla, vas a saborearla. No una mera repetición, no una mera memorización, sino que vas a comprenderla, porque en la Biblia está el soplo de Dios, está el aliento de Dios para transformación de nuestra vida, de nuestra forma de pensar. Es relevante, porque hay muchos crímenes que se han cometido en nombre de Dios. ¿Ustedes creen que la Inquisición, que ahora nos horroriza, no fue motivada por buenos motivos? Por supuesto, para mantener la pureza de la fe. ¿Qué mayor justificación que para mantener la pureza de la fe? Para eso se hizo la Inquisición. ¿Y a qué nos llevó? A veces podemos tener un celo de Dios mal conducido. Una vez Jesús iba con sus discípulos, ya llevaban quizás harto tiempo de discipulado, y una aldea de samaritanos no los quiso recibir. Y Juan, el apóstol del amor, le dice: Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma? Eso lo puede hacer un cristiano, ¿cierto? ¿Por qué cree usted que los musulmanes ahora no se han cerrado al evangelio? Por las cruzadas. ¿Han escuchado ustedes de las cruzadas? ¿Han leído lo que fueron las cruzadas? Por eso digo, hay que usar la percepción, tenemos que persuadirnos de lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? No es cosa de que memoricemos algún texto de la Biblia y que nos ufanemos por ello. Aplicar la Escritura no es fácil. Y Pablo lo dice acá. Dice: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio. Hay una condición, está incondicional. O sea, si tú no aprehendes, si tú no meditas, si tú no tomas en serio esto, no vas a ser sabio. No es automático. Y a veces, hermanos, la vida nos lleva a situaciones que nos cuesta discernir. Nos cuesta discernir. No es fácil a veces tomar decisiones. Y ahí necesitamos el auxilio del Espíritu. Y ese soplo del Espíritu no es magia. Está en la Escritura. Hay principios que tú tienes que aprender. Fíjense ustedes, les voy a leer un pasaje que puede incluso ser un poco controversial. Me voy a meter en la profundidad, como dice, me voy en la profunda. Voy a hablar del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así, Evangelio según Mateo,
capítulo 1. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, y aquí viene la parte controversial, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué digo que es la parte controversial? Porque ¿qué es lo que decía la ley frente al adulterio, frente a cuando estaban comprometidos se consideraba que estaban casados? ¿Qué decía la ley? ¿Qué decía la palabra de Dios en Deuteronomio y en Éxodo? Había que lapidarla, había que matarla. Pero ¿qué dice el escritor inspirado por el Espíritu Santo? Dice que José, como era justo, ¿cómo alguien justo no va a hacer lo que dice la ley? El texto escrito, claro, prístino, indiscutible de la ley. Porque aplicó sabiduría, aplicó criterio. Porque cuando tú interpretas la palabra, tienes que interpretarla en su globalidad. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a los escribas y a los fariseos? Cuando se escandalizaban porque Jesús sanaba en sábado, les decía, vayan y aprendan esta escritura que dice, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Por eso acá Pablo le dice, las escrituras te pueden hacer sabio, y vaya que necesitamos sabiduría. Más que conocimiento meramente intelectual, necesitamos saber aplicarla. Por eso las iglesias se dividen y se juzgan y se condenan, porque no hay sabiduría. Porque tener sabiduría no es fácil, hermano. No es fácil. Hay que aprender la escritura. Otro caso parecido, Jesús le llevan a la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y Jesús no dice que no importa. Dice, ninguno de ustedes está listo para tirar la primera piedra. Ninguno de ustedes. Y lo mismo yo les digo a ustedes, y lo mismo me digo a mí mismo, ninguno de nosotros tiene esa altura. Pero pareciera que a veces la iglesia se olvida. Y pareciera que nosotros somos como una sociedad exclusiva, que nos apartamos y que condenamos y que nos volvemos desagradables porque no amamos de verdad. Y nos olvidamos que somos salvos y que hemos sido recibidos por Dios, por gracia. ¿Y qué es lo que es la gracia? No es nada más ni nada menos que un favor inmerecido. Tú no te mereces estar delante de Dios. No te mereces que Dios escuche tus oraciones. No te lo mereces. Pero Dios en su misericordia ha querido condescender y se agacha. De su trono Él viene y te escucha con amor. Ve y haz tú lo mismo entonces. Entonces, acá, en medio de este mar de apostasía, de falsos cristianos, de crisis, Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que persistir en esto. Tienes que persistir en lo que te has persuadido. Sigue ocupando tus facultades mentales, todos tus talentos para comprender lo que realmente Dios dice, para que transformes tu vida y para que tu vida refleje a Cristo de verdad, pero de verdad. No una caricatura de Cristo, sino a Cristo de verdad. Las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando hablamos de salvación, no solamente hablamos de la salvación en términos escatológicos, del final, lo que va a ser la venida de Cristo. La salvación también es hoy. A mí me gusta mucho una expresión que se usa en el Evangelio de Juan. El que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Ahora. Es ahora que comenzamos a vivir la vida eterna. Y Pablo acá refuerza esta idea de que nuestra vida se ancle en las Sagradas Escrituras, que tenga como fundamento la Sagrada Escritura, diciendo que toda Escritura es inspirada por Dios. Qué lindo eso cuando te habla de que
de que lo que tú vas a leer acá, en estos volúmenes que tienes el privilegio de tener entre tus manos, es nada más ni nada menos que el soplo mismo de Dios. Por eso es reconfortante. ¿Les ha pasado que a veces un versículo a ustedes les aclara un pensamiento? ¿No les ha pasado que a veces un versículo les saca de un peso, de una angustia? ¿Cierto? Podríamos enumerar cientos de versículos que nos han traído alegría, que nos han dado fuerza, nos han renovado, porque es palabra inspirada. No es mera poesía, que la poesía es linda, pero esto es palabra que te edifica, palabra que te va iluminando. Y esta escritura, que es inspirada por Dios, por cierto que tiene utilidad, es útil. No es una palabra que sirva solo para adornar nuestras paredes, ¿cierto? El salmo tanto, no, es una palabra que tiene una virtud transformadora, una virtud de iluminación, una virtud de consejería, una virtud de enseñanzas. Es útil para enseñar. Y acá, hermano, el Espíritu presupone algo. Es útil para enseñar. Pero si tú te las sabes todas, ¿qué te va a enseñar? Si tú crees que no vas a aprender, que no tienes nada que aprender, ¿quién te va a enseñar? Tengamos cuidado con nuestras actitudes. A veces pensamos que lo sabemos todo. A veces pensamos que nadie nos puede enseñar algo nuevo. Que no podemos aprender, que no podemos hacer las cosas mejor. Si tenemos esa actitud, hermano, el Espíritu no te va a enseñar nada, no te sirve nada si no tienes una actitud humilde. Es útil para enseñar, es útil para redarguir. ¿Qué es esto de redarguir? Convencer. Es bello esto. ¿Sabes por qué es bello? Porque Dios te trata como un ser racional, te trata como alguien que piensa. Y a Dios le importan tus pensamientos, a Dios le importan tus razonamientos. A Dios le importan, ¿sabes qué? Hasta tus dudas. Yo creo que alguien en la vida que no haya dudado de la fe, entonces no tiene una fe verdadera. ¿No les ha tocado luchar a ustedes? Por supuesto, a mí me ha tocado muchas veces. Pero siempre cuando miro la Escritura me da la respuesta. Y no solo me da la respuesta, también me da la fortaleza. Porque en la Escritura resplandece el rostro de Cristo, resplandece el rostro de Dios. No nos va a llevar vacíos, no nos va a devolver vacíos. Pero eso no significa que no tenemos luchas, que no tenemos... Juan el Bautista, ¿se acuerdan ustedes de Juan el Bautista? Cuando le manda a decir, estaba todo encarcelado, Juan estaba pedido, como dicen. ¿Eres tú el que había que esperar? ¿O esperaremos a otro? ¿Qué le dice Jesús? No lo manda. A mí me gusta mucho el Señor porque es tan delicado, no como nosotros. Nosotros no somos delicados. Nosotros somos brutos, hermano. Brutos y brutas, para que hablemos lenguaje inclusivo, ¿cierto? Brutos y brutas. Porque también hay algunas bien poco delicadas, digámoslo. Ese ideal de la delicadeza femenina es un ideal nomás, es un ideal. Entonces, hermano, el Señor lo trató con toda delicadeza y le dijo que no hay profeta más grande que Juan. No hay profeta más grande que Juan. A pesar de que estaba en un momento de flaqueza. Pero el Señor lo dignificó, no lo aplastó. Como nosotros que somos re buenos para aplastar. Entonces, hermanos, la palabra es útil para redarguir, para convencer, para corregir. Y también esto presupone que nos vamos a dejar corregir. Pues, ¿sí? Porque hay algunos que se lo saben todo y que son tan perfectos que no aceptan ningún tipo de corrección. Ahora, cuando uno corrija,
tiene que tener en cuenta que uno también puede caer en debilidad. Así que uno, cuando le toque corregir, no seamos soberbios para corregir tampoco, pues, hermano. Porque a veces nos olvidamos también que somos faltos. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí me gusta mucho cómo concluye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No significa que vamos a ser así inmaculados, sino que vamos a ser adecuados para la labor que Dios nos está mandando. Amén. Enteramente preparados para toda buena obra. ¿Se dan cuenta que no es meramente un conocimiento intelectual, tiene que ir a la práctica? Porque el objetivo, el fin, es de que el hombre y la mujer de Dios esté preparado para buenas obras, para buena conducta, para que el rostro de Cristo se refleje en nuestro rostro, para que podamos servir a los demás de una manera completa, para buenas obras. No nos manda meramente a la memorización, sino que a la aplicación práctica del amor de Dios. Para terminar, la última ilustración. ¿Quién es por esencia el hombre más sabio, más santo y más maravilloso que pisó la tierra? Jesucristo. Jesucristo. Recuerdo un pasaje donde el Señor muestra su delicadeza. Las mujeres generalmente han sido una parte de la humanidad muy maltratada hasta el día de hoy. Los movimientos feministas se nutren del dolor de las mujeres y en ese sentido son muy comprensibles. Yo no los critico, yo los escucho. Porque la mujer generalmente ha sufrido mucho. Y en el tiempo del Antiguo Testamento, de la Antigüedad, también sufrían. Y hay un caso muy tremendo de una mujer que se sentía postergada, una mujer que estaba avergonzada de sí misma. Hermanas, ¿se han sentido avergonzadas de sí mismas? ¿Han tenido cosas que ocultar? Bueno, una mujer que tenía flujo de sangre, que es una enfermedad muy íntima, es una enfermedad muy delicada, y que una mujer que por muchos años consultó médicos y invirtió su dinero y se empobreció y no había respuesta para ella. ¿Les ha pasado eso, que la salud las lleva a empobrecerse? Pasa eso, ¿cierto? En sociedades como la nuestra, donde la solidaridad brilla por su ausencia. Acá brillan otros valores, el mercado, no la solidaridad. Entonces parece que siempre ha sido parecido. Esta mujer había consultado médicos, había consultado de todo y seguía pero escuchó a Jesús que iba pasando y ella dijo: si tan solo tocare su manto, podré ser sana. Y Jesús, rodeado de discípulos, de todo un séquito, viene esta mujer y toca su manto y Jesús siente que sale poder de él. ¿Y Jesús qué es lo que hace? Se detiene ante una mujer que estaba proscrita de la sociedad porque tenía una enfermedad que la obligaba a mantenerse fuera. Si la ley es muy cruel también, hermano. La ley es muy cruel también. Pero esta mujer va y se acerca a Jesús porque tiene la esperanza de que en él hay algo diferente, algo distinto. Jesús siente que sale poder y se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos como que se enojan con Jesús, porque le dicen: oye, pero si todo el mundo te está apretando, ¿cómo dices tú? ¿Quién me tocó? No, porque hay un toque diferente, hay un toque con fe. Y la mujer avergonzada le dice: yo te toqué, Señor, y le cuenta su historia. ¿Y cómo la trata Jesús? ¿Qué le dice? Con delicadeza le dice: hija mía, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y se opera en ella
una reparación integral, porque no solo cesa el flujo de sangre, sino que también la restablece la sociedad. Le dice, ven paz. La dignifica. Eso es actuar con sabiduría. Porque Jesús hubiese dicho, no, por la ley te obliga a estar afuera. No, pues tú no me puedes tocar, si tú eres mujer, yo soy hombre. Pero Jesús actuó con amor. No había malicia en Jesús. Hacen falta hombres como Jesús. Por eso Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que en esto que te has persuadido, en esto que está transformando tu vida, la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios, cuando es tomada en serio, puede transformar las sociedades, puede transformar las personas. Por eso, hermanos, aprovechemos este que es el mes de la Biblia para tomar en serio la Biblia, pues, hermano. No para que la pongamos como una efeméride o para que llegar llenos de consumismo vayamos y compremos la última edición de la última Biblia de estudio. No, pongámosla en práctica. Pongámosla en práctica, hermano. Que ese sea nuestro compromiso en este mes. Que Dios les bendiga. Vamos a orar por la palabra. Y después parece que hay una oración, hay una alabanza. Oremos, hermano. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, permite que tu palabra haga vida en nosotros y que podamos agradarte, Señor, en nuestra vida. Limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes y ayúdanos, Señor, a parecernos a Cristo para así reflejar tu gloria en medio de este mundo caído. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito a ponerse en pie y vamos a cantar